¿Estás? Empezar, Laura. Vamos. Bueno, hola, buenas tardes. Realmente muy contenta de estar hoy con ustedes. Este tema que nos atraviesa a todos. Espero que nos acompañen en nuestros intercambios, los que están en el Zoom y los que nos ven, escuchan por YouTube. Lo hemos llamado tiempo de pérdidas vertiginosas porque así lo sentimos. Es una actividad conjunta de los departamentos de psicoanálisis y sociedad, el de psicosis, el de edad avanzada, como le gusta llamarlo a Edmundo, y del Centro Raster. Y van a presentar los doctores, bueno, Mabel Tripsevich por el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, que es la secretaria del departamento, el doctor Alberto Álvarez, que es el coordinador del departamento de psicosis, el doctor Edmundo Saimovisi, que es el coordinador del departamento de edad avanzada, y el doctor Adrián Besuquio, que es el director del Centro Raster. Voy a conducir yo, que soy Laura Orsi, que soy la coordinadora de psicoanálisis y sociedad, entre otras cosas, y en redes nos van a ayudar Juan Pineta y Alejandra Gómez. Bueno, yo voy a decir unas breves palabras que tienen que ver con algo que ayer, cuando estábamos reunidos en el capítulo APAPSA, decíamos. La pandemia obligó a millones a encerrarse y a trabajar desde su casa. Pero después de este repentino y violento giro en las prácticas cotidianas, los efectos salen a la luz. La falta de interacción social por el necesario distanciamiento físico y social, sumado a situaciones laborales, económicas y políticas en la vida de las personas, generaron sus consecuencias, como estrés psicológico, social y económico. De eso un poco vamos a hablar hoy, de cómo vivimos en ese momento y ahora los duelos, los cambios, las transformaciones en nuestra práctica, hay un ruido por ahí, y en nuestros hábitos cotidianos. Una nueva adaptación, decía ayer Edmundo. Ya el año pasado, el director general de la Organización Mundial de la Salud decía que el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas era extremadamente preocupante. Ahora, ayer nos decía Carla Bisotti, empezamos una nueva ola en la Argentina. Tampoco podemos desconocer el efecto de la guerra en nuestras subjetividades, ya que varios de nosotros inclusive somos migrantes y de eso ese será nuestro tema de una próxima actividad en junio que ya les contaremos. Pero me gustaron unas palabras ya desde el año pasado que decía Bifo Berardi, que es un pensador italiano, que destaca en un diario de pandemia. Porque aunque él lo decía el año pasado, me parece que sigue vigente hoy, ahora. Tenemos que reinventar el placer. Cree que el virus disciplina los cuerpos y los deserotiza, aunque también se esperanza. La igualdad se manifiesta posible. Claro que la pandemia instala un problema muy profundo de deserotización de la relación social y de la desrealización de la experiencia. Hemos aprendido a hacer casi todo online, pero no todo se puede. Y creo que a nivel antropológico, psíquico y también político, mucho se jugará a nivel de lo que no puede ser reducido a la conexión. El sexo, el hambre y la existencia corpórea en general. ¿Cómo percibiremos el cuerpo del otro en la calle, en el café, en la cama, cuando salgamos de la cuarentena
cuarentena, pandemia. Bueno, no sabemos si estamos saliendo, si seguimos, ¿no? Pero sabemos esto que nos está pasando de percibir el cuerpo del otro. Y la resistencia, decíamos ayer, que esto por ahí nos trae, llamémosle resistencia, fobia. Y seguía diciendo, ¿qué tipo de mutación psíquica se va produciendo en la generación Z? Es probable que salgamos del distanciamiento con un miedo instintivo del cuerpo del otro, de los labios, de la boca del otro. Deberíamos discutir este problema desde un punto psicoanalítico e hipotético, es lo que intentaremos hacer hoy. Pero pienso que se puede producir también un efecto contrario, es decir, que el encanto de la virtualización podría romperse y un movimiento poderoso de acercamiento y de afectividad podría manifestarse, porque la dimensión online se volverá el recuerdo de una época angustiosa, como un síntoma de la enfermedad. La pantalla es el lugar de la seguridad, pero es también el de la anestesia, de la remoción del placer de la sensualidad. ¿Podemos imaginar una humanidad conectiva que se libera definitivamente de la ternura física, de la seducción de los ojos, de los labios, de las manos que se tocan delicadamente? Veo el espacio para un verdadero movimiento cultural, estético y social. Bueno, me gustaron estas líneas como para empezar nuestro de intercambio de hoy, porque es también lo que creo que nos pasa. Empieza primero Mabel. ¿Cómo no dijimos? Mabel, ¿querés Sí, empezar? Mabel. Bueno. Les vamos a dar 10 minutos a cada uno de los que nombré, y después vamos a pasar a un intercambio. ¿Les parece bien? Ok. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo verlos. Lástima que no podemos estar presentes. Y de pérdidas vamos a hablar hoy desde lo individual. La pandemia nos enfrentó a todos a la ausencia de seres queridos o cercanos, entre familiares, amigos, colegas, vecinos, conocidos. Y también ausencia de nuestros encuentros, de nuestras formas, de nuestra cultura, el cafecito, el encuentro, cuántas cosas se han perdido. Y si bien es cierto que siempre tuvimos y tendremos pérdidas, este tiempo nos enfrenta a algo diferente. Siempre me pregunté cómo salieron del desastre los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, que a pesar del horror y la dimensión de sus pérdidas, apenas duró casi 5 años, con el tiempo de posguerra que fue más largo. Pero nuestro presente parece indicar que esto será más duradero y ya llevamos más de 2 años, y no solo por la pandemia. No parece que asistiremos al fenómeno de los baby boomers del que provino el expresidente Clinton. En el horizonte vemos violencia, impaciencia, imposibilidad de mediatizar. En suma, un psiquismo que ha retrocedido en su evolución, en su capacidad de procesamiento. Por lo pronto, merced a los medios, las redes, asistimos al instante a noticias de muertes innumerables desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto más si la pandemia nos hizo estar atentos a los números día a día, con el miedo a formar parte de esas estadísticas? Cualquier pérdida de las que asistimos como psicoanalistas, con nuestros pacientes, contaba con cierto dispositivo que nos dejó Freud acerca del proceso de duelo, pero creo que nada nos preparó todavía para acompañar duelos individuales en un mundo que presenta amenazas exteriores tan letales como una guerra nuclear, un virus que sigue atacando, los nuevos que pueden llegar, y un planeta que ya no parece querer ni poder albergarnos. Se está secando el río Po, el río más largo de Italia, por ejemplo, esto de ayer, y el mar está entrando su agua salada por deshielo de un glaciar,
y su agua salada se está mezclando con la dulce. Siempre quedaba al menos nuestro mundo. Ahora tenemos que dudar. Freud nos hablaba de la elaboración del duelo que teóricamente se resolvía con la sustitución del objeto, y si bien él atravesó la Primera Guerra, quedaba un mundo por reconstruir y encontrar en él nuevos objetos, porque la guerra en Europa fue en Europa, no en todo el mundo, a pesar de su nombre. Y así las olas inmigratorias poblaron nuevos países, porque buscaban nuevos mundos. La pandemia, en cambio, afectó a todo nuestro mundo y nos demostró cuán vulnerables somos y que no hay a dónde ir, al menos por este momento, porque este es nuestro mundo, no tenemos otro. Si es cierto lo que describe Berardi en el 2022, o sea, recientemente, el título de este encuentro es acertado, ya que entonces deberemos asistir a la pérdida casi absoluta del mundo tal como lo conocimos. Sintéticamente, plantea que estamos asistiendo a la mutación en curso del inconsciente social, con un umbral histórico marcado por la pandemia y el colapso catastrófico del capitalismo. Y desde este umbral avisora un horizonte, no se asusten, de caos, agotamiento y tendencia a la extinción. Pero considera que la filosofía y el psicoanálisis, lejos de entrar en pánico, deben asumir el caos y el agotamiento como punto de partida de la reflexión, redefinir todo, no solo lo que sucede en el mundo exterior, sino especialmente el espacio íntimo del deseo, la emoción y el miedo. Para él, si bien no se puede escribir una historia del inconsciente, sí es posible escribir la historia de lo que llama la psicoesfera, de una sociedad. Y por ello, puede hablar de un tercer inconsciente, la tercera forma que adopta el inconsciente en el medio ambiente mental de la modernidad tardía. Así la primera fase habría sido la de Freud. El inconsciente allí era el lado oscuro del armazón bien ordenado del programa racional. Aquí ciencia, educación y laboriosidad eran los pilares de la vida pública. Matrimonio, monogamia y familia nuclear eran los pilares de la moderna vida privada. La forma burguesa de la normalidad dominante a comienzos del siglo XX producía una forma particular de padecimiento, la neurosis. El sujeto estaba obligado a renunciar, reprimir y olvidar sus propios impulsos sexuales. Esto cambió en las últimas décadas del siglo XX. Se aceleró la infoesfera, tema de la información, y se intensificó la estimulación nerviosa. Esto le da mucha importancia. La comunicación, o sea, se refiere a la comunicación mediante Internet, globalización cultural. Y esta intensificación de la estimulación nerviosa sobrecargó la capacidad de atención humana, posponiendo para siempre la posibilidad de placer, que ahora parece inalcanzable. Y quedó por ello comprometida la represión sistémica del deseo y el régimen neurótico. Este nuevo régimen social implica un nuevo régimen psicopatológico, no más neurosis, sino que es la era del pánico, la depresión y la psicosis. Esta psicoesfera en la que estaríamos ingresando no evoluciona de manera lineal, no hay determinismo. El umbral llegó con el coronavirus y menciona algunos rasgos que, por cierto, nos resultan conocidos de esta nueva psicoesfera, ¿no? Por ejemplo, que la proximidad de los cuerpos se ha vuelto problemática y su supervivencia está amenazada. La propagación del sufrimiento en la era pandémica, tanto sufrimiento médico, económico, social y mental, se ha vuelto insoportable, por lo que inmunizarse contra la emoción puede volverse dominante. Es decir, las expresiones serían el autismo del que tanto hablamos, la lexitimia, es decir, el rechazo a sentir emociones ajenas y propias. Por otro lado, nos dice que solo un nuevo movimiento de la imaginación puede disiparlo, y acá incluye la poesía.
El inconsciente, dice, no es un depósito, sino un laboratorio. Podríamos pensar entonces que no es la primera vez que el mundo y el psiquismo humano cambian, solo que habríamos de preguntarnos, merced al calentamiento global, la cada vez más cercana guerra nuclear y sus consecuencias, ¿cómo será ese mundo? ¿Qué quedará de él simbólicamente, físicamente? ¿Quiénes estarán en condiciones de cambiarlo? Tal como se preguntara la doctora Lía Ricón, ¿con qué herramientas efectivas contamos como psicoanalistas y cuáles habremos de inventar para enfrentar este psiquismo que, por ejemplo, intensificará su rechazo a las emociones propias y ajenas, agotada su capacidad de procesar tanta información y agobiado por tantas pérdidas vertiginosas que no pudo procesar? Contabilizarlas implica reconocer que son individuales y sociales. Nos enfrentaremos a entes. Es evidente que no nos alcanzará con el dispositivo freudiano, no que nos sirva, no alcanza. Y también notamos que ya hace tiempo venimos viendo este tipo de reacciones que nos enfrentan a encontrar las herramientas para procesar tantas pérdidas. Esto. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias, Mabel, por tus palabras. ¿Quién quisiera hablar ahora? Y como Alberto. nos nombraste, seguimos ese orden. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces le damos la palabra a Alberto, que es el coordinador del Departamento de Psicosis. Bueno, gracias. Gracias a la posibilidad de estar acá hoy, compartiendo con todos ustedes. Y voy a empezar hablando de algo que es previo a la pandemia. En la prepandemia hay un autor, Alain Ehrenberg, que dice que tiene un libro que se llama La fatiga de ser uno mismo, ¿no? Y él habla que hace muchos años ya se habla y se plantea de una pandemia generalizada, un malestar generalizado que es la depresión, ¿no? Y es la epidemia, él la ubica ya hace más de 40 años, ¿sí? Yo pensaba cuando recién Mabel hablaba, también después de que terminó la Segunda Guerra con el Holocausto, se dijo, bueno, se terminó la poesía, ¿no? Como la imposibilidad de metaforizar lo que había pasado, ¿no? Ahora, ¿cómo y por qué la depresión se impuso como este principal malestar y en qué medida es reveladora de las mutaciones de nuestra individualidad, ya previo a la pandemia? Ahora debe haber otras, que Mabel las traía, ¿no? Ahora, en la época de Freud era la neurastenia y la histeria, como decía recién. Ahora, la historia de la depresión sería otra sin la relación a estas dos patologías. Otro dato importante es que desde el psicoanálisis Freud plantea las referencias siempre en relación al duelo y la melancolía. Él no habla de depresión, aunque en sus historiales uno puede entrever que sí que había en la clínica, ¿no? Hay una primera hipótesis, nos dice este autor, Ehrenberg, que nos instruye sobre la experiencia actual de la persona. Es una patología de la sociedad, en la que la norma ya no se funda en la culpa y la disciplina, sino en la responsabilidad y la iniciativa. Esto es lo que determina o determinó los efectos de la depresión en la prepandemia, ¿no? Un sentirnos arrasados por este exceso de responsabilidad y de tener que tener iniciativas para vivir, sobrevivir también, aún sin la pandemia. Entonces, hay un desplazamiento de la culpa a la responsabilidad y esto pretendió entender esa depresión, ¿no? Una depresión, pero diferente de la melancolía.
ya que el individualismo actual reposa sobre un doble ideal: ser uno mismo por uno mismo. Este es un efecto del último discurso capitalista llevado al extremo. Ya no estamos dirigidos entonces ni por una religión, ni por un soberano, ni el rey, ni el padre, porque ya en los años 30 hubo una especie de mutación, diríamos, del psiquismo, cuando se empezó a hablar de la caída de la función del padre, ¿no? Ya esa primera sociedad que Freud descubrió el inconsciente empezó a tambalear, ¿sí? Y dos nociones han reemplazado estos elementos. Se han reemplazado la de interioridad y la de conflicto. Como decía Mabel, le debemos a Freud, pero también a Janet, la cuestión de la neurosis, aunque ambos apoyados en teorizaciones diferentes, ya que Janet fue seguido más bien por la psiquiatría con su idea de una debilidad, podríamos decir, vital, orgánica, y no por la cuestión del conflicto ni del duelo. ¿Sí? Entonces, Freud escribió poco sobre depresión, pero sí sobre la angustia, además del duelo y la melancolía. Y la frontera de la culpa separa ambos territorios. Entre ambos siguió siendo la culpa y la presencia o no de la identificación al objeto perdido lo que hizo división de aguas. Sin embargo, hay un elemento en la elaboración de la neurosis freudiana que es la noción de trauma. Y eso me parece que es lo más actual que rescatamos, traemos y vivimos del pensamiento freudiano. Que hace pensable la lesión puramente psíquica, y en este sentido nos apartamos de todo lo biológico, que, bueno, lo tenemos un cuerpo, un cerebro, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero me parece que la noción de trauma psíquico, descrita y pensada por Freud, es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Porque no se necesita una desorganización somática para considerar este trauma como real. Vendrán después, en todo caso, las descompensaciones. Este descubrimiento freudiano revela y dinamiza los procesos de socialización de los males psíquicos. La noción de inconsciente, pensaba, en nuestro país tuvo, me parece, vueltas interesantes, ahora que estamos revisitando la obra de los pioneros, de los fundadores de APA, los primeros psiquiatras y psicoanalistas, diríamos que abrieron un camino a una nueva psiquiatría que luego en los años 60 empezó a formarse como salud mental, ¿sí? o fines de los 50, tan presente en nuestro tiempo. Entonces, ubicamos a las depresiones como un fenómeno de intersticio nosográfico en diferentes disciplinas. ¿Qué quiero decir esto? Que cualquier estructura la puede tener, ¿sí? Y se descubrió, hay etnólogos y antropólogos se interrogaron sobre esto y encontraron un par de islas en Micronesia donde en esa cultura no existe ese padecimiento y existe un término que lo llaman care, que es aproximado a lo que llamamos felicidad, que es considerado como amoral o inmoral. Entonces, otra cuestión es ese ímpetu, esa obligación de sentirnos felices, ¿no? Que me parece que es una cuestión que en este momento está jugando mucho. Entonces, hay algo en relación a pensar en esta obligación occidental como mandato y obligaciones morales de ser feliz, como para explicar cierta cuestión con las depresiones actuales. Ahora, la depresión no sería un significante ni una estructura para el psicoanálisis, si bien ha forjado los términos depresión reactiva, depresión neurótica,
no es un nombre para un síntoma individual, sino un síntoma que nombra un malestar en la cultura, ¿no? Que esto me parece que lo trajo Mabel muy bien. De un modo particular puede presentarse entonces como efecto de alienación o destitución subjetiva de un otro, dando lugar a lo que Lacan llama la cobardía moral, que él ubica en relación a la tristeza, ¿sí? De aquel que cede a su deseo, ¿eh? O bien que muestra un aplastamiento subjetivo por el superyo, por estos mandatos, y presenta su cara más feroz y obscena, imponiendo como imperativo un goce, puro cultivo de la pulsión de muerte. Y me parece que en este momento lo que comanda o la base de que esto esté tan desatado es esto que Mabel lo nombró, bueno, y me parece que es la cuestión de la infoesfera, ¿no? Infoesfera. Infoesfera. Ya no existe, el otro día leí algo muy interesante también, que ya no hay una cuestión de que se pueda discriminar de verdad y mentira, ¿no? Todo es lo mismo, ¿sí? No hay manera de discriminar la verdad de la mentira. Recalcati, quien tuvimos el gusto de poder escucharlo el año pasado, creo que fue, quien discrimina en la clínica la clínica de la falta de una clínica del vacío. Y dice que las depresiones más neuróticas se dan centradas en la desvalorización fálica, producto de la caída de la imagen narcisística del yo ideal. Mientras que las depresiones más para el lado de la psicosis están asociadas a la mortificación fálica, como desorden radical en la constitución del ideal del yo. ¿Y qué es lo que pasa? En este punto es donde Freud ya lo había dicho, en el sentido que tirando más a la melancolía, hay una identificación con el padre muerto, pero que retorna en lo real. Aparece esta mortificación del superyo, aparece como una vivencia de muerte, la famosa frase de Freud de la sombra del objeto que cae sobre el yo. No es solamente una descripción, es una descripción, sí, pero de un fenómeno que es muy, muy grave, porque hay algo que retorna en lo real, que es la forclusión, diríamos, eso que ya no existe, no existió y aparece en lo real. El tema es que no aparece en la palabra, aparece como cosa. Ya termino. Bueno. Sí. Esto me parece que es lo importante y lo que hace a la imposibilidad de simbolización de lo que como civilización, como cultura, de lo que nos ha estado pasando en los últimos más de 40 años. Esa imposibilidad de simbolizar, porque no hay palabra para definir muchas de las cosas que nos están pasando, ¿sí? Bueno, dejo acá entonces, si estamos en hora. Bueno, muchas gracias, Alberto. ¿Seguimos con Edmundo? Bueno, un gusto encontrarnos todos, aunque sea en forma virtual. Algo queda de la catexis, no la que tendría que ser, pero algo queda. Después hablaremos de esto. Miren, para hablar del contexto del cual estamos desenvolviéndonos, voy a citar algunas ideas de Byung-Chul Han, ese coreano raro berlinés que va escribiendo libros cortos. Especialmente voy a citar algo de Sociedad Paliativa y otra de No Cosas. De Sociedad Paliativa voy a decir que él describe muy bien la prohibición en nuestra sociedad de sufrir. Uy, se quedó. No, tocaste el... estás muteado.
Desmuteate. ¿Me desmuteé? Ahora sí. Sí, ahora Bueno, sí. decía que la idea de la prohibición de sufrir en la sociedad paliativa nos lleva a que, por ejemplo, las pérdidas de seres queridos o de cosas queridas o de ideas queridas no tenga prensa, vamos a decir así. No está muy bien visto. Hay ciudades en las cuales se prohíben los cortejos fúnebres que atraviesen la ciudad, por ejemplo. Así que esa es una de las ideas que dice que con el mundo de la diversión y la prohibición de sufrir se afecta el investimento afectivo de personas y cosas. En el otro de no cosas se refiere al despegue de la realidad, donde las redes sociales obligan de alguna manera compulsivamente a informarse de todo, pero en forma de información, de palabras, de imágenes rápidas, etc. Ahora apareció un fenómeno en Facebook, que lo pueden ver, son los reels y videos cortos, que es algo así que en lugar de que sea, ¿cómo se llama? Un zapping indiscriminado, es un zapping pero discriminado, donde menos de 10 segundos cualquier persona puede presentar algo que le parece interés, desde un perro que muerde una serpiente hasta una caída de una bicicleta. Y tienen millones de consumidores. Eso es en el mundo de la diversión. Y creo No se escucha. Estás muteado, estás muteado. Me mutea. Ahora está Ahora bien. sí. Ahora bueno, me voy a poner a mano la espalda. Al hablar, toco la computadora. Necesita No toques tanto, el mundo, dale. Exacto, dale. Quédate quieto, quédate Por quieto. Nos tenemos que tocar. Dale. Entonces, en esa forma de virtualidad, obligada prácticamente, porque me hace recordar los grupos de adolescentes, que si uno de ellos no consume o no se emborracha, etcétera, corre peligro de quedar excluido. Nosotros también, aparentemente, si vos no mirás Netflix, quedás fuera de la conversación de muchas personas. Netflix, decir así. Claro. Hay una serie de hábitos, yo soy del 35, hay una serie de hábitos que van perdiéndose. Y eso, como por ejemplo ir al cine. Supongo que la gente seguirá yendo al cine por un tiempo. O de mirar televisión. Supongo que la televisión subsistirá todavía, donde hay programas donde tenés que sentarte a escuchar media hora, una hora de programación, cosa que con Reel y los videos cortos no ocurre. En ese contexto me hizo recordar a Aldous Huxley, que en 1932 publicó un libro de ciencia ficción que se llamó Mundo Feliz. Y es interesante ver cómo imagina él el mundo feliz. Primero, con respecto al tema de la muerte, hay una pastilla que se llama la pastilla de la felicidad, previa al invento del Prozac, donde todos los días había que tomarla para no darse cuenta que uno es mortal. Eso era una base. Otra base era, por ejemplo, la reproducción en el útero de la mujer se había terminado porque se había inventado la reproducción en laboratorio. Eso permitía alteraciones genéticas, con lo cual se creaba 4 clases de grupos sociales determinados genéticamente y que ya no luchaban unas contra otras. La lucha de clases en esa forma se había terminado, porque cada uno de los directivos, los administrativos, los trabajadores y los de trabajos pesados no estaban descontentos con su destino porque genéticamente estaban determinados de esa manera. Bien, ¿qué pasaba con el erotismo? Por supuesto, el erotismo era lo que quedaba, sin afecto, pero sí con profiláctico. O sea, estaba condenado el que no usaba profiláctico y embarazaba a alguien. Por supuesto que había excepciones a eso. Entonces había gente que se embarazaba. ¿Qué pasaba con ellos? Los colocaban en una isla. Y en esa isla donde había embarazos, partos, amamantamiento, etc.,
era como un zoológico de lo que había sido. Entonces las demás personas tenían organizados excursiones para ver cómo era antes los primitivos. Bien, dentro de eso en el año 32. Si vamos a llegar a la desaparición del afecto en el ser humano, no sé, puede ser que los próximos 50 años no haya más afecto. Podría ocurrir que haya, por efecto de la virtualidad, no haya más afecto. No hablo del sexo, que puede ser que siga habiendo, aunque los programas de muñecas y de robot desarrollados en Japón ponen en duda hasta eso, digamos, si va a ser necesario. Porque eso existe ya, ahora. Entonces, la proyección tecnológica no sabemos a dónde va a llegar. Después, el afecto. Quizás desaparezca el afecto. Musk, digamos, Elon Musk, propone, y hay investigaciones que ya la está realizando, una conexión con la computadora, o sea, un chip cerebro-computadora, que ya dejaríamos de ser exactamente como somos ahora. Tendríamos como una computadora agregada a nuestras capacidades, como los anteojos para la presbicie, el aparato para auscultar y demás. Dentro de ese contexto, me gustaría ubicar entonces el tema de los duelos. El duelo no siempre se conduce como lo describe Freud. Freud describe un primer periodo de negación, después la realidad de la pérdida se impone, finalmente se descaracteriza el objeto perdido y se vuelve a recaracterizar la posibilidad de recaracterizar un nuevo objeto. Eso no ocurre siempre así, para nada. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. Una viuda joven que nunca más se casa, por ejemplo, porque no encontró, entre comillas, otra pareja. Bien, a pesar de su atractivo, a pesar de sus cualidades. ¿Podemos decir que el duelo por la pérdida terminó? En todo caso, se interrumpió o quedó incluido en el carácter. Después hay duelos que no se hacen en absoluto, como las amencias, donde la persona, el clásico bebé muerto en los brazos de la madre, que lo sigue acunando como si estuviera vivo. Y en el otro extremo, la reacción aniversario que describe Pollock, George Pollock. Pollock describe que un duelo interrumpido se produce un poco de la siguiente manera. Le muere el padre a una chica de 8 años, pongamos. Un padre que siempre volvía del trabajo a las 6 de la tarde, Estados Unidos, abría la puerta con su llave y entraba. Y ella lo recibía con un abrazo cálido filial. Pasa el tiempo, se casa, padre que había fallecido a los 9. Desarrolla depresiones a las 6 de la tarde cada vez que oye la llave del marido que viene del trabajo. Se reactualiza o se actualiza un duelo que en realidad nunca se había terminado de hacer. La llama reacción aniversario, es un artículo de mucha extensión, donde muestra diferentes formas de reacción aniversario. Algunas peligrosas, por ejemplo, que vos te fallezca, teniendo 9 años, te fallezca el papá de 35 de un infarto. Y cuando tu hijo, ya vos grande, tenga 9 años, vos tengas un infarto, donde aparecería una identificación casi primaria con el objeto perdido que se reencarna de golpe en uno mismo, en las mismas circunstancias. O sea que las situaciones temporales en ese sentido, como ven, pueden desaparecer del discurso, digamos así. Freud decía que después de 1 año y medio el duelo ya empezaba a ser algo así como melancolía. Andá cerrando, Edmundo, por favor. Ah, bueno, tan rápido es. Bueno, entonces, hablando de la pandemia actual, yo creo que la hiperestimulación de las informaciones y la vertiginosidad de las noticias nos impide representar las pérdidas que tenemos, las pérdidas por la restricción externa. O sea que hay una depresión invisibilizada por la represión externa, la cual va a traer consecuencias de a poco. Creo que se van a ir revelando en psicotomatosis, en accidentes o en rebrotes de duelos diferentes, en diferentes momentos. Porque la capacidad de representatividad de lo que está sucediendo con las prohibiciones externas y la afectación de los vínculos, no solamente con las
personas, sino como las calles, los negocios, los restaurantes que uno iba, que ahora están cerrados algunos que nunca más se van a abrir, etcétera, etcétera, los parques, los paseos, no es una cosa que se pueda elaborar rápidamente. Así que pienso que va a pasar como una situación de postraumática, en algún momento va a empezar a intentar recuperarse, pero de a poco. Como psicoanalista creo que tenemos la responsabilidad de lograr que el paciente se anime a recatextizar lo que tuvo que descatextizar por la previsión externa. Entonces, eso es lo que quería decirles. Muy bien. Bueno, Edmundo, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Adrián Besucchio, que es el director de Centro Racker. Dale, Adrián. Bueno, gracias Laura. Agradezco la invitación al Centro Racker de esta mesa tan interesante y con las exposiciones de los colegas que estamos aprendiendo tanto. Yo estoy, para los que no me conocen, en este momento estoy en un servicio de urgencias del Hospital Borda, es el servicio de admisión 3, que en este momento está fusionado con el 1 y en parte con el 2, es decir, que estamos como funcionando con pacientes que vienen directamente de la calle, de la guardia, y por lo tanto hoy nos aislamos por el advenimiento de la cuarta ola que se anunció en el día de ayer. Entonces, pacientes que podían salir de permiso o que eran visitados por los familiares ya, al menos durante los próximos 7 días, no lo van a poder hacer. Y esto es importante porque ya estaba llegando un grupo de asistentes terapéuticos, empezaban a dibujar, a hacer actividades dentro del servicio, eso ya se cortó de nuevo. Pero, dicho esto, les quiero proponer la visión que yo tengo desde 3 ópticas diferentes. Una es la admisión del Centro Racker, de la cual soy coordinador y algunos miembros nos están acompañando en esta mesa. Otra es el hospital. Y la tercera, una posibilidad que yo tengo de trabajar como auditor de licencias psiquiátricas de varias empresas, principalmente del mundo de las finanzas. Esas 3 formas de ver la pandemia como médico, como psicoanalista, me permiten centralizar lo que se propuso en esta mesa como una pérdida vertiginosa, pero que es una pérdida del objeto. A partir de ahí podemos hacer muchas reflexiones clínicas, pero básicamente yo centraría la psicopatología de la pandemia en la pérdida de objeto, en la pérdida de un objeto que es regulador de la autoestima, que es proveedor de catexis, que es proveedor de vínculos y que justamente en la pandemia es lo primero que se ve modificado. A veces perdido y a veces transformado. Pero en todo caso, la transformación de un objeto, que es de alguna forma arbitraria, puede ser vista como una pérdida. En ese sentido, lo que podemos ver en la admisión del Centro Racker, a diferencia de muchos colegas presentes que habrán estado en el Centro Racker en otros momentos del país, del mundo, hoy día, a diferencia de otros momentos donde los pacientes venían de recomendación boca en boca, o por juzgados, o por colegas que recomendaban a los pacientes para tener una atención con analistas de carrera y aranceles institucionales, hoy día la masificación de las comunicaciones han hecho, y la plataforma que tiene APA también, que esté la oferta de psicoanálisis muy diversificada, de tal manera que tenemos una admisión donde el gran porcentaje de las mismas son pacientes que están en situaciones casi de urgencia. Y esto puede provenir a partir justamente de cuál es la población más frágil y que accede penosa y fallidamente a la atención en salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque nos llegan también la visión de los pacientes que llegan al Racker porque no fueron atendidos en su obra social, en su prepago o en el sistema de salud pública. ¿Por qué? Porque está saturada de turnos, como estamos saturados de turnos en el Borda. Entonces, ese paciente que nos llega a la admisión, nosotros como entidad psicoanalítica nos vemos obligados a advertir que no podemos proveer tratamientos psiquiátricos.
Muchos pacientes vienen ya con un tratamiento o cortado, o con un consumo de psicofármacos personal, o con consultas acerca de medicaciones. Nos vemos obligados a tratar de hacer un screening de esas consultas. No obstante, nos llegan lo que de alguna manera son patologías vinculadas a lo que en algún momento propusimos con el espacio Ferben como un nuevo clúster de enfermedades mentales, con criterio psicoanalítico. Ese clúster tenía en común el hecho de que todas las personalidades eran borderline. Entonces, ¿qué pasa con el borderline en la pandemia? El borderline tiene una personalidad frágil, yo frágil, defensas primitivas e inmaduras, del lado de la proyección, de la decisión, de la idealización primitiva. Va a tener una experiencia o una sensibilidad aumentada a la experiencia psicológica adversa. Tiene algo que es la dependencia del objeto, y la dependencia que lo lleva a relaciones simbióticas. A partir de ahí, cuando nosotros tenemos una pérdida de esos objetos que son apuntaladores, sostenedores de un vínculo, empezamos a tener la sintomatología. Así es como me llaman los colegas psicólogos, porque somos pocos psiquiatras en el Racker, cada vez menos, e inclusive hemos tenido que incorporar una psiquiatra externa a la institución, con consultas que tienen que ver con violencia doméstica, self-mutilation, o sea, autoagresiones, tricotilomanía, burnout, bullying, whispering, síndrome de maltratador maltratado, acoso laboral, todo tipo de adicciones. Y así podríamos seguir con una, para terminar, según lo que decía Alberto, la patología del vacío, que está muy incrementada en la pandemia, y también las crisis de pánico. Porque, ¿qué pasa? Si partimos de un modelo teórico, de una estructura que se vuelve una organización de personalidad, para tener un concepto más, digamos, flexible, vemos que esas personalidades tienen una angustia constante y flotante que está al borde justamente de pasar ese umbral y de invadir al yo. Entonces, hoy todo el mundo habla de que tiene crisis de pánico, todo el mundo, digo, las consultas. Es muy frecuente, y sobre todo en las consultas laborales. ¿Qué pasa? Estas personas frágiles, ante la pérdida de ese objeto, empiezan a incrementar los mecanismos defensivos para controlar las ansiedades que son típicas de esta patología, que son las ansiedades de abandono y de engolfamiento. Abandono por pérdida del objeto, engolfamiento por excesivo acercamiento del objeto. Y ahí vemos algo de lo que decía Mabel, acerca de cómo están los cuerpos, cómo están el cuerpo como objeto y sujeto en esta problemática del acercamiento y del alejamiento. Y ahí nos vamos a lo que es la comunidad de los puercoespines, que hablaba Schopenhauer, y que Freud también tomó, y que tomó Fairbairn para describir el conflicto esquizoide, el fenómeno esquizoide que se da en las personas inmaduras, que tiene que ver con el hecho de que el problema en acercarse está después alejarse. Los puercoespines hibernan, cuando se acercan demasiado porque tienen frío se pinchan y sangran, cuando se alejan demasiado tienen frío y no lo toleran. Bueno, esta conflictiva es muy vista en la pandemia. ¿Por qué? Porque hay excesivos acercamientos en base al aislamiento, o los hubo, que fueron traumas crónicos y acumulativos, siguiendo la idea de Masud Khan. ¿Por qué? Porque estas personas que tenían que quedarse en su casa, que tal vez nunca habían pedido una licencia psiquiátrica, que eran excelentes empleados, con las mejores calificaciones y rendimientos, empezaron a perder rendimientos, calificaciones, conexión con sus compañeros, con los jefes, y terminaron pidiendo una licencia psiquiátrica, cuando nunca la habían pedido, estando en la casa con los hijos y el marido, o la esposa. Con todo lo que ustedes saben, la computadora de la noche, los problemas de conectividad, etcétera, etcétera. Pero un excesivo acercamiento que puso en marcha ansiedades de engolfamiento. ¿Y cuál es el contenido inconsciente de la ansiedad de engolfamiento? Por estar demasiado cerca. El parricidio como defensa. ¿Y cuál es la defensa frente al abandono, las ansiedades de abandono? La fantasía inconsciente, el incesto. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez son las de violaciones, de violencia doméstica, de abuso sexual, consultas que nos llegan al Racker.
tenemos como un observatorio, un mini observatorio de lo que es la problemática social. Todas dificultades que tienen que ver con el grupo más vulnerable, que son los trastornos de personalidad, en una pandemia, en un problema global que puede tener todos los orígenes que podamos entender, pero que el paciente lo entiende como, nuevamente, una pérdida. ¿Qué pasa en el hospital? En el hospital, los pacientes ya la pérdida la tienen incorporada a su vida. Entonces, no pueden recibir una atención médica que les dé calor, comida, un baño caliente, atención médica, grupos terapéuticos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales. No, no. El 80% de las consultas que recibimos en una admisión, cuando se compensan y los derivamos a un servicio abierto, hospitales de puertas abiertas, se fugan. Vuelven a la calle, en pleno invierno. ¿Por qué? Porque la calle es muy atractiva, hay mucho continente social. Cartonean, piden, reciben y además vuelven a consumir. Algo así hablábamos en una mesa el día de ayer, o la semana pasada, mejor dicho, acerca de la plasticidad neuronal y cómo la adicción vuelve hábitos que la persona no tenía y que después no se puede sacar, porque hay una configuración neuronal que permite que esas conductas sean repetitivas y hasta necesarias, sin poder identificarse muy bien qué molécula está en el medio. Así es como tenemos esta población itinerante que vuelve a la calle, consume, delinque y vuelve al hospital. Y no pueden ir al sistema penitenciario porque son inimputables. Eso es lo que ustedes ven en los medios, que agarra una persona con un palo y le pega a una policía por la espalda y le fractura el cráneo. Bueno, ese es un paciente que estuvo acá y se escapó. Y ahora volvió. Y así tenemos muchos otros y tenemos problemas serios de conducta y con las limitaciones que el hospital puede tener en ese sentido. Entonces, voy al hecho que, para ir redondeando, sí. Que tenemos que pensar que cuando tenemos un paciente delante con una pérdida, tenemos que identificar cuál es el objeto que perdió y cómo lo puede recuperar. ¿Qué manera puede existir en pandemia o saliendo del aislamiento para que ese paciente recupere un objeto que lo libere de la salida de una simbiosis? ¿Por qué? Porque ante una simbiosis el paciente actúa. Ante una pérdida de objeto en simbiosis, el paciente puede hacer 5 cosas, y con esto termino. Una es volver a una simbiosis más arcaica que la anterior, con otro objeto que posiblemente va a abusar de ese poder que va a tener. Control omnipotente del objeto, defensa princeps en la patología borderline. Si no, puede generar una relación de dependencia más arcaica, comete homicidio, suicidio, accidente, crisis psicosomática o lo mejor que le puede pasar, un acto creativo. Y ahí está el emprendedorismo, ahí está la persona que se dedica a recuperar algún objeto de colección y que ubica su tiempo y recatexis en un objeto que es parte de como un objeto del self que se puede reparar. Por eso cuando vemos una urgencia tenemos que pensar en qué tipo de ruptura se rompió a partir de la pérdida de ese objeto. Bueno, no soy más extenso. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, en realidad agradecemos las exposiciones de todos. Mabel parece que tiene dificultades porque se quedó sin luz, se le cortó la luz, no sé si va a poder seguir interviniendo. Bueno, abrimos un poco el diálogo entre todos. No sé si hay alguna pregunta. Vi que hay un comentario en el chat. Perdón, pero acá estoy. Ah, bueno, me alegro, Mabel, que hayas vuelto. Si no, te íbamos a extrañar horrores. Gracias a Juan que me mandó un link. Sí, Juan siempre nos salva de todos estos inconvenientes tecnológicos, además de otros. Bueno, Alejandra, vos querías leer ese comentario de Casilda que puso en el chat, y bueno, y vayan preguntando, diciendo, levantando la mano, como los que tengan ganas de preguntar, intervenir, comentar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, yo soy Alejandra Gómez. Bueno, en principio muchas gracias a los expositores, a los organizadores de la actividad.
se han complementado de tal modo que me han dejado pensando, poco preocupada por el futuro en estas circunstancias, pero vamos por el lado de apostando a la creatividad. Casilda dejó un mensaje, Casilda Casado Sastre, antes hay uno de Evia Brines, que felicita al doctor Saimovici. Casilda dice, excelentes aportes, muchas gracias. Es cierto que los cambios son negativos y vertiginosos, pero veo en niños y en los jóvenes desde la consulta una resistencia pertinaz y vital a todas las insensatas terapias medicamentosas o muy superficiales, variadas, que no los alivian ni comprenden en sus afectos. Veo que después de amplios recorridos consultan los padres al analista, que finalmente los ayuda desde lo profundo. Este es un comentario a la mesa. Hasta acá en el chat. Juan, no sé si hay en YouTube o... No, en YouTube hay mucha gente viendo, hay una felicitación de Esther Romano, tanto a Edmundo como a Adrián. En relación a lo que decía Edmundo, hablaba de considerar las limitaciones a la representatividad de los duelos es de importancia. Gracias, Edmundo, por expresarlo también. Y bueno, dice clarísima tu disertación, Adrián Besuquio. Bueno, eso nada más por ahora. Sí, ¿Podría participar? Sí, levantó la mano Ruth y después en todo caso vos, Ana, ¿te parece bien? Sí, perfecto. A ver, Ruth, contanos. Sí, primero los quiero felicitar por los aportes, por lo que han hablado, que es excelente y muy enriquecedor. Quería decir dos cosas. Respecto a lo que se habló de la melancolía, que es con anclaje narcisista, tiene que ver conjuntamente con el no tener acceso o perder el acceso a un ideal, y que se une en el inconsciente a la pérdida del amor de algún ser significativo, como podría ser padre, madre, hermano, pareja. O sea, lo que quiero decir es la unión respecto a la pérdida del ideal y a lo que significa en el inconsciente la pérdida del amor de un ser querido. Y respecto a lo que dice Edmundo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, que con esto vertiginoso se va perdiendo el afecto. El afecto necesita de tiempo, necesita de acciones, y entonces lo vertiginoso, por algo se llama tiempos de pérdidas vertiginosas, atenta contra el afecto, porque todo el tiempo el ideal es soluciones rápidas. Entonces creo que sí es preocupante y creo que sí se puede trabajar esto colectivamente y en los análisis individuales o grupales. Tiene fuerza lo grupal. Gracias. Claro, vos decías como que no hay tiempo para procesar, o sea, hay falta de proceso. Y para ejercerlo, para que ocurra el afecto, necesita de tiempo, porque el afecto no es una idea nada más, es un movimiento físico, movimiento adentro y movimiento en acciones, etcétera, etcétera. Sí. Por eso no es solo tiempo, digamos, es como poder procesar todo esto que pasa. Bueno, Ana quería hablar, Ana Cordiño y después Alejandra Gómez. Y después Bueno, yo Álvarez. agradezco la mesa porque realmente es muy enriquecedor. Y quiero centralizar mi participación en Besuquio, Edmundo, que me pareció muy rico, que centralizan en la importancia de la pérdida del objeto, pero las distintas formas de procesamiento. Yo pensaba, primero Edmundo trae todo lo de Internet, el cambio del contexto, que no podemos dejarlo de lado, y además en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, y entre las cosas que trae el mundo es la invisibilización y el vértigo, cosas que me parecen una importancia. No es que desaparecieron los afectos, es que van a aparecer como fantasmas por otros lados, improcesables.
A Besuquio le agradezco muchísimo su participación y su clínica de campo, ¿sí? Porque es muy interesante, nada más. Bueno, muchas gracias, Ana. Ahora le vamos a dar la palabra a Alejandra Gómez. Y yo quiero leer dos cosas. Quiero leer algo del chat, en donde... En tu doble función, propia y reporte. Sí, reporto un comentario de Bea Briñas, que dice muy interesante todos los aportes, concreto el doctor Besuquio con las 3 posibilidades de salida de la simbiosis. Pregunta, ¿podrías aclarar, Adrián, si los casos que presentaste en de las urgencias del hospital en sí se pueden tratar de medicación? Siempre se habla mal de la medicación, se niega lo interdisciplinario. Excelente, Adrián. Bueno, y lo propio, que también es para la mesa, es tomando esto que planteó Mabel desde el principio, como un psiquismo que va retrocediendo en la capacidad de procesar simbólicamente, como esa dificultad para tomarse el tiempo, para el proceso más lento del pensamiento, de pensar, digo, se está empezando a pensar en imágenes, no solamente por las redes, los chicos piensan en imágenes, porque ahí sí hay como un pensamiento más primitivo, nuestro propio psiquismo empieza a pensar, entre comillas, lo primero no es palabra, pero es la musicalidad de la palabra, ¿no? Después aparece este sentido, la capacidad de verbalizar. ¿Retrocedemos al pensamiento en imágenes y en acto? Nada más, eso. Y retomo esta pregunta para Adrián, ¿no? Si los casos del hospital se podrían llegar a tratar sin medicación, y si, bueno, no es necesario ni lo uno ni lo otro, si un aporte complejo, muy complejo e interdisciplinario, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Seguimos con Alejandra, seguimos con las preguntas. Quería hablar Alberto, después Josefina, Juan y Adrián a contestar las preguntas que le hicieron, ¿ok? Acá el mundo también levantó la mano. Bueno, después de todos estos, el mundo. Vamos. Sí, yo quería decir algo con respecto a que estamos en un tiempo donde todavía no terminamos de procesar lo traumático, ¿no? No. Es un tiempo que está pleno de actualidad, de lo actual. Todavía estamos inmersos en ese tiempo eterno, de alguna manera, y no pasamos al otro tiempo. Pero entonces me parece que están muy buenas todas las intervenciones, porque la pregunta que tenemos que seguir haciéndonos es sobre el tiempo, el espacio y el cuerpo, que es lo que de alguna forma traía Ruth en relación a los afectos, ¿no? Porque si no tenemos tiempo, ni espacio, ni cuerpos, es como que entramos en una lexitimia. Y las maneras de salir del trauma, ya Freud lo planteaba, son 2. La repetición, que vemos constantemente, o él decía por la negativa, la inhibición y las fobias, que también lo vemos. Todos estamos tomados de alguna forma por estas 2 maneras, ¿no? En más o en menos según, bueno, nuestras series complementarias previas. Ahora, me parece que de lo melancólico y lo depresivo también hay manifestaciones sociales, que es la violencia que vemos, que es lo que traía también Adrián, el consumo de tóxicos, es la manera de aliviar de alguna forma el dolor, ya Freud lo planteaba, pero me parece que la violencia en la calle y la violencia en los accidentes es una manera de vehiculizar hacia afuera la pulsión de muerte bastante desatada, ¿no? Porque especialmente los accidentes, bueno, hablaron Adrián de los accidentes domésticos también, pero los que más aparecen en los medios son los accidentes de tránsito. Y en estas últimas semanas hubo tremendos accidentes, ¿sí? Tanto de jóvenes como de personas adultas. Entonces, es parte también de esta necesidad de vehiculizar como se pueda la violencia, que es lo de la pulsión de muerte que sale para afuera.
nosotros tenemos que ayudar a que esto salga de otra manera, ¿no? Que se anude a la pulsión de vida, la creatividad, ¿sí? Y el cuidado de nosotros y de los otros. Eso. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ahora le voy a dar la palabra a Josefina. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Encantada con este tema de angustioso, dramático, y también de salida y apertura, porque yo como representante también del Centro Racker, como Adrián bien dijo, que había acá algunas personas que estamos trabajando en la mesa directiva del Centro Racker, pero también en la coordinación de todos los casos que nos llegan. A mí me preocupa mucho, mucho, los terapeutas que trabajamos, ¿no? Los que reciben a los pacientes, porque hay una situación como de desconcierto. Tal vez nadie quiere sufrir, pero es necesario tomar pacientes graves, porque si no nos convertimos en un despacho. No, esto sí, no es agradable, esto me da complicación, es violento. Digo esto por la experiencia en este año y medio que yo llevo de existencia acá, de nueva directiva del Centro Racker, que tenemos problemáticas. Los terapeutas también necesitamos espacios para hablar de esto, para hacer conocer nuestra angustia. Y también esta oleada de no salir de una pandemia, permanecer de alguna manera dentro con los efectos reales de hoy, que también nos ponen en situaciones de riesgo a nosotros. Yo digo en primera persona terapeuta, yo no tomo casos, pero como coordino un grupo y además estoy ligada a toda la gestión de casos graves, en donde tenemos problemas para ver quién lo va a atender. Fíjense qué paradoja, porque el psicoanálisis, una de las cosas que nos permite es aprender, conocer, investigar, y no nos pone los límites. Está bien, nosotros como personas sí tenemos una tolerancia y circunstancias personales, pero esto lo extiendo como una preocupación personal y grupal porque lo he dicho. Así que quisiera que toda APA también esté representando a la situación clínica, que por ser Centro Racker abierto a la comunidad, estamos en este continuo trabajo. Tenemos que tener paciencia, fe científica, amor al trabajo, tolerancia y resistencia, y mucha curiosidad científica, porque si no todo se convierte en problemático. No me va. Yo creo que esta displicencia con la que lo digo no es tan, pero a mí me toca en un aspecto sensible de mi trabajo, de mi conexión, de mi preocupación, y por lo tanto también de mi vida personal, ¿no? Bueno, esto quería decir, Adrián, me parece que pintaste muy bien los cuadros y toda esta situación real que no podemos dejar de estar afectados todos. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Me parece muy interesante tu comentario respecto de la dificultad de tomar pacientes problemáticos, ¿no? Porque nos interroga a nosotros como terapeutas que en realidad siempre hablamos de los demás y de lo que pasa afuera y no de lo que nos pasa a nosotros. Y bueno, me parece que es bueno poder hablar de todo esto, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos a veces estar afectados y no poder tener ese resto para atender o ocuparnos de otro. Bueno, ahora le doy la palabra a Juan Pineta, que también no sé si querés comentar algo o querés participar como Juan. No, dos cositas, hay un par de cositas de YouTube, pero antes estaba pensando que los tiempos vertiginosos en realidad empezaron hace muchas décadas, ¿no? Y por lo que traen los invitados de hoy, un poco la conclusión es que lo que realmente se ha roto en todos estos tiempos es la estabilidad del objeto, ¿no? La estabilidad del objeto, de los objetos primarios, ¿no? Empezando por esas relaciones familiares con los padres, ¿no? Lo que de algún modo, como esto que decía, que traía muy bien Edmundo, ¿no? Los reels, los gadgets informáticos o de las redes que uno va cambiando rápidamente, impiden, digamos, que se establezca un objeto más o menos pensable, que se pueda generar algún tipo de representación, ¿no? Se pasa de un objeto a otro sin establecer ni un mínimo de afecto, ¿no? Y me parece que la pandemia, por lo que
han dicho, trajo esta desconexión con esos objetos rápidamente intercambiables, y eso desnudó, obviamente, una situación de vacío, ¿no? Como tendencia social, ¿no? Me da la impresión de que lo que se produce es la emergencia cada vez más nítida de un sujeto que no tiene capacidad de pensar, ¿no? Y que se ha producido como una suerte de destrucción de esa autonomía reflexiva. Esto por mi lado. Y quería traer dos cositas que dicen muy interesantes en YouTube, ahora sí se están animando. Una de Mabel Maldonado, dice: no dejo recordar la triple amenaza que señala Freud, y que en estos tiempos parece ocurrir al mismo tiempo las tres: la que proviene del propio cuerpo, la del mundo exterior y de los otros. Florencia Moneo felicita a los ponentes por la claridad expositiva y la calidad de los trabajos. Saludos desde España. Y ahí agrega una pregunta: ¿cómo procesó el trauma del Holocausto y pérdida de seres queridos la población judía? Bueno, ¿qué pregunta? Esto. Bueno, muchas gracias, Juan. También habría que preguntarse en esto que vos decís, en lo que nos trajo la pandemia, si nos trajo la pandemia o si la pandemia puso en evidencia situaciones anteriores. ¿No es cierto? Yo creo que no todo es pandemia. Yo creo que la pandemia nos hizo visibilizar en algunos casos situaciones que ya estaban, y como nosotros seguíamos corriendo y muy ocupados y acelerados con nuestra vida, no nos dábamos cuenta. Creo que la pandemia nos puso un tope y nos hizo conectarnos con algunas cosas de nosotros mismos que ahora estamos pensando. Ahora, Adrián, ¿vos querés contestar a todas estas preguntas que te hicieron o querés... Sí. ¿O sigo? Sí. El psiquiatra hoy día se enfrenta a varios problemas respecto a la pandemia. Lo que decía, creo, Casilda acerca de las resistencias a los psicofármacos. En verdad, en el consultorio tenemos que convencer al paciente de las bondades del psicofármaco más que nunca, porque está muy asustado con el consumo, con volverse dependiente, volverse adicto, no dejar de tomarlo más, y además culpar. Si es una consulta por burnout, culpar al empleador. Si es una consulta lisa y llana, culpar a la pandemia. Y entonces no querer incorporar el psicofármaco a su vida por dar como una especie de entrega frente a la adversidad de la pandemia o del problema laboral. Entonces nos vemos en la obligación de tener que explicar, tal vez más que antes, por qué necesita un psicofármaco un paciente, y muchas veces a la familia, sobre todo el adolescente o el adulto joven, busca todo tipo de ofertas de terapias alternativas de cualquier forma antes de caer, entre comillas, en el psicofármaco. Inclusive el alcohol o las sustancias son mejor vistas que un psicofármaco. Muchas veces, entre las medicaciones para la presión, la glucemia y el colesterol, el paciente toma aceite de cannabis y es bastante difícil sacárselo, ¿no? Pero, por otro lado, en el hospital vemos que hay mucha resistencia a la internación y a la medicación también. Y tenemos que encontrarnos con reclamos de los familiares a todos los métodos, muchas veces de sujeción, ante urgencias, ante los planes de medicación. Y además, los pacientes cuando se fugan, cuando van al tratamiento, automáticamente dejan la medicación. Muy bajo nivel de pacientes en situación de calle vienen a buscar medicación para seguir el plan. Y esos son pacientes que se van a volver a descompensar. Y que están bastante tiempo sin psicofármacos y razonablemente bien, pero usando todo tipo de sustancias. Es como que hay una especie de menú de sustancias que todos los pacientes acceden. Las que todos ustedes conocen y que son cuestiones del día a día, ¿no? Bueno, no quiero ser más extenso, no sé si había otra pregunta que no contesté, pero esto más o menos. Muchas gracias, Adrián. Yo en este momento, como nos faltan 10 minutos, en vez de seguir un poco con los oradores, Alejandra, ¿por qué no lees esta pregunta de Flugelman que tiene sobre la guerra? Porque es como que si
sí, aunque yo lo nombré el tema de la guerra cuando empezamos, así incluimos ese tema, que si bien lo vamos a tratar en una próxima actividad, en junio, bueno, eso no quita que también nos ocupemos de eso ahora. Sí, Laura, muchas gracias. Hay una pregunta del doctor René Frugelman, que dice, ¿no podríamos relacionar la guerra, muertes en Europa a la que estamos asistiendo? Que parece que quedaba muy lejos y que no tuviéramos nada que ver, pero no es así, como otro fenómeno de pospandemia. Esa es una pregunta. Hoy salió un artículo en página, ¿no? de Chomsky, en relación a la salida diplomática o no de la guerra, como, bueno, es un tema más que actual y más que influyente. Bueno, lo dejamos por si alguno quiere contestar. Tengo en la lista de oradores a Edmundo. Pero espera, porque, a ver, Adrián ya habló, Edmundo, después viene Marita, Olga. Edmundo, dale. Bien, voy a decir dos cosas. Primero, respecto de la guerra. La Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto que incluyó el Holocausto, dejó generaciones de traumatizados, aunque no hubiesen estado en los campos de concentración. Ya Judith Kestenberg ya describió cómo hasta nietos de gente sobreviviente del campo de concentración guardaban fobias o situaciones traumáticas o actuaban situaciones de sus padres o en este caso abuelos. Así que no se va así nomás la situación traumática, aunque la gente se recuperó, vivió, siguió viviendo, siguió pariendo, siguió naciendo. La guerra de Ucrania y demás, para nosotros, yo pienso que no es solamente un problema humanitario, que todas guerras desata, sino también hay una incertidumbre respecto de la posibilidad de la extinción global por guerra nuclear, que no, está fogoneada de alguna manera, no solamente por periodistas amarillos, sino por el jefe del Pentágono, por el jefe de la Cancillería soviética. Entonces, no son inocentes esas amenazas como para que uno no entre en la posibilidad de autoextinción humana. No hace falta que se apague el sol, podemos irnos destruyendo nosotros mismos. Y recuerdo a Freud que decía que el ser humano tiene la necesidad tanática, la parte tanática del ser humano, de destruir, de robar, de asesinar, de violentar y demás. Y lo hace a través del invento de valores supuestos a defender en las guerras. Entonces, bajo el disfraz de los ideales religiosos, económicos, espacio vital de Hitler, etcétera, etcétera, aparece la justificación para poder hacer esa otra parte tanática de la personalidad. Eso es una. La otra cosa que quiero agregar a lo que decía Ruth, cerrando porque vamos llegando al final. Ya voy cerrando. Es el afecto. La mente no le gusta perder tiempo, entre comillas, y el afecto necesita del desarrollo de un tiempo. Si vos querés amar a alguien, no podés amarlo solamente en la fantasía. Podés, pero no es lo mismo que estar al lado de la persona y sentir el sentimiento del amor. Eso necesita un desarrollo de tiempo. Y creo que eso es una de las cosas más amenazadas por la tecnología actual. Bueno, muchas gracias, Edmundo. Les voy a leer yo, antes de darle la palabra a Marita y a Olga, una pregunta, un comentario que me pasa Annie Krieger. Me dice, además de poner en evidencia lo que subyacía la pandemia con su efecto traumático y las indicaciones de distanciamiento, traerán nuevas problemáticas en torno al lazo social. Es un tema que ella viene trabajando hace tiempo. Bueno, ahora le doy la palabra a Marita, Olga, y ojo que nos faltan como 4 minutos, así que sean breves. Sí. Bueno, yo lo que quería un poquito retomar lo que decía Edmundo respecto de las
los problemas transgeneracionales que trajo la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, que trajo como consecuencia, sí, alexitimia, mucho mutismo, mucho autismo de aquellos que fueron sobrevivientes. Eso por otro lado, ¿no? Sigue existiendo en todos los genocidios, hablamos del Holocausto, pero también tenemos genocidios americanos, genocidio armenio, genocidio de los gitanos, es decir, mucho de esto. Y otra cosa que realmente me parece importante es que Berardi, siguiendo la línea de Mabel, cuando comenzó a tratar el tema del futuro, futurabilidad se llama, en el 19, él decía que nosotros que pertenecemos a la generación alfa, porque aprendimos la representación cosa, la representación palabra a través de la palabra de la madre y del padre, o del contexto, digamos, de los congéneres, tenemos otro tipo de educación, otro tipo de aprendizaje. En cambio, los post-alfa, que son los digitales, ellos tienen la representación de la palabra de Google, de lo digital. Entonces, él lo que confía, saliendo del pesimismo, es que exista la posibilidad de una globalización del afecto solidario. Es decir, que todos hagamos un esfuerzo para poder pensar en los otros, ¿no es cierto? A través de esta cadena de red que se nos ha impuesto, pero que de alguna manera tampoco es cuestión de tirarlo por la ventana, es una ganancia evolutiva, pero que el hombre tiene que aprender a utilizarla. Bueno, por ahora nada más, porque si no, no podemos seguir con el diálogo. Sí, bueno, creo que le doy la palabra a Olga y va a cerrar Mabel, me parece, porque ya no creo que nos quede más tiempo. Olga, dos palabritas. Mabel y todos los que hablaron nos trajeron el enfoque que todos estamos sintiendo de un mundo casi en apocalipsis, ¿no es cierto? Estamos todos bastante, si nos ponemos a pensar, bastante angustiados. Nosotros como terapeutas también estamos angustiados, como personas y como terapeutas, cómo afrontamos la angustia de los demás. Y en este sentido me vino a la cabeza el tema de los mundos superpuestos, porque estábamos en esa situación en la pandemia, todos con miedo de contagiarse, y ahora estamos todos con miedo de extinguir el planeta. Lamento, Marita, que cuando escuché hablar de amor por los otros, me acordé que yo pensaba sinceramente que después de la pandemia, que yo veía pajaritos y demás por mi ventana, nos íbamos a poner todos mejores. Y bueno, miren qué mejores que está el mundo. No sé si cada uno fue mejor, pero el mundo no está mejor. Así que la dificultad que nos presentaba no es relativo a la pandemia. Él lo dice por eso. A ver, Marita, pará un cachito, no, entonces relativo, no es una crítica, Marita. Yo me sentía igual después de la pandemia, pero veo que el mundo no está con amor por el otro, sino con odio y ganas de apoderarse de todo. Entonces, lo que me llamó también la atención es lo que hablaban del Centro Racker, como las dificultades que tenemos nosotros para trabajar de una manera que es pensar y ponerse en el lugar del otro cuando nosotros estamos en ese mismo lugar, ¿no es cierto? Eso es lo que me llamó la atención. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Bueno, Mabel, estamos sobre la hora, ya que se hizo la luz, te damos la posibilidad de terminar. Sí, muy breve, voy a tratar de estar. Respecto de la pregunta de la guerra, yo vuelvo a plantear lo que dije en el escrito, ¿no? En realidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya no se trata solo de guerras circunscriptas, aún que sea un continente. Ahora se trata de fenómenos que abarcan todo el planeta, la pandemia, las guerras, porque la amenaza nuclear amenaza a todo el planeta. O sea, todas las guerras, Putin lo está diciendo claramente, desde la crisis de los misiles, nunca estuvimos tan al borde de la Segunda Guerra, de la Tercera, que no sé qué sería, pero esto, claro que es un fenómeno que sobrevuela todo el tiempo nuestra vida, mundos superpuestos, estamos todos en el mismo planeta, efectivamente, y claro que tiene mucho efecto sobre todo lo que está pasando y el tipo de psiquismo que estamos viendo.
Y en los jóvenes se ve esto de la dificultad del tiempo, ¿no? De no poder pensar, procesar. Se hace muy difícil, pero creo que la diferencia con lo que fue el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial es que, insisto, dejó tantos traumatizados, pero siempre había otras posibilidades y estuvo circunscrito. Esto abarca a todo el mundo, esta es la diferencia. Por eso es tan difícil y complica mucho más lo de los mundos superpuestos, ¿no? Creo que nos estamos dando cuenta de que estamos precisamente todos en estos mundos superpuestos, siempre lo tuvimos, y ahora lo vemos más. Bueno, realmente les agradecemos a todos, a todas las ponencias, al intercambio, que como siempre para mí es una de las cosas más ricas de todos estos Zooms. Y los invitamos a nuestra próxima actividad conjunta, que será en junio, donde hablaremos justamente en parte de la guerra por el tema de migraciones, con invitados especiales, ya les contaremos. Gracias a todos, nos vemos, fue un placer poder estar con ustedes y pensar juntos.